Hola amigos de Aprendiendo a Programar con Java. Vamos a continuar hablando de los JFrames, pero antes de continuar, quisiera llamar tu atención a algo que quizás no habías notado. Cuando yo hago una clase en Java, por ejemplo esta clase ventana, si yo pongo un string como un atributo de clase, como eso ya hemos aprendido, si pongo un string dentro de esa clase, hace dos videos te comentaba que un string en realidad es un objeto. O sea, string es una clase. Cuando tú creas objetos de tipo string, en realidad estás creando pues objetos, no variables primitivas nada más. Eh, y esta afirmación, ¿qué quiere decir? Bueno, quizás no sea tan difícil de deducir, pero quiere decir que obviamente un objeto o una clase puede tener dentro de sí misma a otros objetos o otras clases. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque aquí tenemos un objeto JFrame. Y este objeto JFrame, dentro de sí mismo, la clase JFrame, aunque, te repito, está dentro del JDK de Java y no podemos ver el código, solo podemos entender la funcionalidad por la documentación de Java. Pero sabemos que dentro de un JFrame hay un objeto llamado container. Ese objeto container es el que va a contener, válgase la redundancia, los componentes gráficos. ¿De qué componentes gráficos me estoy refiriendo? Etiquetas, campos de texto, tablas, etc. La serie de componentes que hemos aprendido en los videotutoriales pasados van a estar inmersos, van a entrar dentro del objeto container que está dentro del objeto JFrame. Ok, bueno, aclarado eso y comentado eso, ahora verás por qué es importante lo que te estoy diciendo en este momento. Para aprovechar el tema que estamos hablando, o para aprovechar este ejercicio que estamos realizando en el que vamos a construir otra vez un JFrame, vamos a aprovecharlo para hablar o para expandir un poquito el tema de la herencia. Yo aquí, como te das cuenta, creé un objeto tipo JFrame sin ningún problema, lo creé, le puse algunos parámetros, le dije que estuviera en la ubicación 30-30 del tamaño 300-300 y después instancié un objeto ventana, etc. Ok, esta es una forma en la que yo puedo hacer un JFrame, pero también puedo hacerlo de otra manera y usualmente es más usada. Y esa manera es la siguiente. Bueno, así se queda. En vez de que yo cree un objeto JFrame dentro de la ventana, lo que hago es que hago que mi clase sea una heredera de tipo JFrame. Entonces ocupo la herencia JFrame. Ahora automáticamente, en cuanto yo utilizo este código, lo que estoy haciendo es que mi objeto ventana ahora también es de tipo JFrame. Por lo tanto, dentro de ventana yo puedo utilizar los métodos que están dentro de JFrame sin necesidad de instanciar ningún objeto porque son, digamos que pertenecen a esta misma clase. Ahora vamos a emplear el primer método que va a resultar un poquito nuevo para ti. Super. Este método super, ¿qué significa? Bueno, este método super, lo que le estoy diciendo es que va a invocar al constructor, pero de la superclase. Por eso su nombre super. Lo que estoy diciendo es, háblale al constructor de mi superclase, no al constructor, mi propio constructor, sino al constructor de la superclase e instancíalo. Eso es lo que estoy diciendo aquí con la palabra super. En realidad aquí lo que estoy haciendo es que dentro del constructor de mi clase estoy metiendo el constructor de mi superclase. Y bueno, mira aquí también con mi superclase, recuerda, en el video pasado le pasamos al constructor de JFrame el título de la ventana y aquí podemos hacer lo mismo con super. Y vamos a ponerle ventana de superclase, así lo voy a poner. Y por acá voy a ponerle setBounds también. SetBounds 30,
Vamos a ponerle 30, 30, 300, 300. Si revisas ahí en tu computadora, si lo tienes guardado el código del video anterior, te vas a dar cuenta que nosotros lo que hicimos fue primero instanciar jframe, frame, igual new jframe, instanciar un objeto y entonces con este objeto pudimos utilizar el método setBounce. Esto fue lo que hicimos. ¿Sí? Bueno, ahora no tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque este método setBounce, al ser la clase ventana heredado de JFrame, automáticamente tenemos ya sus métodos. Todos los métodos de JFrame ya los podemos usar nosotros aquí sin necesidad de instanciar ningún objeto JFrame. ¿Por qué? Porque se podría decir, y de hecho así es, que ya los métodos de JFrame pertenecen a la clase ventana. Por tanto, no necesitamos hacer otra cosa más que invocarlos. Aunque yo no escribí aquí en ningún momento este método, lo está jalando de su superclase. Entonces aquí le estoy diciendo que me establezca la posición y la dimensión. Ahora le voy a decir que sea visible. Es el mismo caso, este método pertenece a su superclase. Y si yo ejecuto, obtengo exactamente el mismo resultado. Mira cómo aquí tengo el texto ventana de superclase que yo le pasé aquí al constructor de mi superclase. Ahora vamos a agregarle algunos componentes a nuestro JFrame, pero recuerda que hace un momento te dije que los componentes del JFrame están dentro de su objeto container. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer antes de poder agregar algún componente es jalar su objeto container. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la clase JFrame tiene un método que se llama getContentPane. Y si te das cuenta, aquí de este lado, o aquí, mira, si quieres abajito, getContentPane me devuelve un objeto tipo container. Ese objeto tipo container es el que te estaba yo hablando, que está dentro de JFrame, y aquí es donde tenemos que ir colocando nuestros componentes. Ok, voy a dejarlo aquí así nada más por el momento. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de entrada voy a crear algunos componentes gráficos para que veas lo sencillo que es. Solamente tienes que crear los objetos. En el caso del, por ejemplo, la etiqueta, el JLabel. JLabel, label igual new, JLabel. Y el constructor, bueno, aquí algo antes, algo falta. Obviamente tengo que tener importado todas las clases que yo quiera usar que estén fuera de mi proyecto o fuera del mismo paquete, tengo que importarlas. javax.swing.jlabel. Ok, entonces jlabel. Y jlabel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 constructores sobrecargados con diferentes parámetros que me permiten hacer diferentes cosas. Yo ahora mismo solamente voy a utilizar este, en el que le puedo pasar el texto que quiero que diga mi etiqueta. Ok, entonces le voy a pasar, simplemente voy a poner etiqueta, punto y coma. Ok, ahora, ¿qué quiero hacer? Voy a crear otros de una vez. JTextField es un componente que ya conoces. New, igual, es la misma operación, solamente tienes que instanciar objetos. Y aquí, por ejemplo, también tiene 1, 2, 3, 4, 5 constructores sobrecargados. En uno de ellos le puedo pasar un string por defecto, o sea, un texto que ya venga en el campo de texto. Aquí con este constructor, por ejemplo, le puedo decir el número de columnas que quiero. Este es el que voy a usar ahorita. Le voy a poner 30 simplemente. El número de columnas se refiere a la cantidad de letras que le caben en tamaño. ¿Y qué más? Bueno, voy a crear por aquí un J. A ver, vamos a revisar el paquete. Import javax.swing. Mira aquí como NetBeans ya te ayuda. Si aquí yo le pongo punto, me va a dar una lista de las clases que tiene el paquete javax.swing. Son muchas. Mira, por ejemplo, voy a usar este checkbox
y aquí voy a instanciarlo. J checkbox. Y nomás solo voy a poner box igual new J checkbox. Y nuevamente JCheckbox tiene bastantes constructores de su clase sobrecargados. Voy a utilizar este también en el que le paso el texto que tiene. Y voy a poner checkbox. Ahorita vamos a ver todo lo que implica todo esto. Y veamos qué más. Otro para que, un último para que javax.swing.jcheck, perdón, .swing, y vamos a buscar a ver otra clase. JButton. Ok. JButton. Entonces JButton. Button igual new JButton. Y obviamente tenemos varios constructores sobrecargados. Voy a utilizar este también. Y le voy a poner simplemente botón. Ok. Recuerda, las especificaciones de para qué sirve esto que le pasas va a venir en la API de Java. O lo puedes checar también en el Javadoc de NetBeans. Aquí por ejemplo dice aquí el constructor. Aquí, bueno, aquí algo falla. Bueno, ok. Bien, ahora yo quiero agregar alguno, en este caso en el videotutorial de hoy no vamos a poder agregarlos todos porque hay que aprender otra cosa, pero voy a ir agregando uno por uno y lo voy a hacer de la siguiente manera. Una vez que aquí ya tengo mi contenedor, recuerda, aquí el tener este código equivale a decir que aquí ya tengo un objeto tipo container. Aunque no tengo aquí, no he dicho nada de container o algo por el estilo, el simple hecho de que yo tenga aquí este método, como me devuelve el container del JFrame, aquí yo, es como si yo dijera, aquí tengo el container de mi JFrame. Espero haberme dado a entender. Ahora, ¿yo qué le quiero decir? A este container de mi JFrame, quiero agregarle, punto, aquí algo importante, tengo un objeto, y de ese objeto yo puedo tener sus métodos. Aquí a veces eso puede ser confuso para estudiantes, principiantes y algo así, que tengas un método aquí y de ahí puedas obtener más métodos. Pero sí, como aquí me está devolviendo un objeto, a ese objeto como cualquier otro, yo puedo pedirle sus métodos. Entonces, uno de los métodos de container es add. Add me permite agregar componentes. Aquí hay algo bien importante, una de las virtudes de la programación orientada a objetos, específicamente de la herencia. ¿Por qué? Porque aquí me permite agregar un componente, pero resulta que no tengo yo como tal un objeto component, como no tengo un objeto component instanciado o creado como tal, sino solamente tengo 1, 2, 3, 4 objetos gráficos. Pero, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué voy a poder usar este método para poder agregar estos componentes? Pues porque este tipo de objetos gráficos heredan de component. Y al heredar de component, automáticamente se vuelven objetos de tipo component también. O sea, son objetos de tipo label, pero también heredan, digamos, ¿cómo decir? Pues el nombre también, o los atributos, o las características de sus padres. Por tanto, si yo le digo aquí, pásale un component, significa que le puedo pasar un component y todos los hijos que tenga la clase component. Por eso es que la programación orientada a objetos es tan útil, porque yo pude crear, o aquí con JFrame se pudo crear un método que recibiera un component y en realidad puede recibir muchísimos tipos de objetos diferentes. Entonces, le paso el objeto y en este caso voy a empezar aquí, por ejemplo, ya me lo puso, el checkbox. Y ya que lo corro, ya lo tenemos aquí, mira, aquí está nuestro checkbox, aquí este nombre checkbox es el que le pusimos aquí. Rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a hacer otro, el botón, y corremos. Y ahí está, mira, mi botón se hizo así grandote. Después explicamos por qué. Bueno, te invito a que sigas agregando el resto de las cosas. Quitas uno y pones otro. Y bueno, por mi parte es todo. Espero haberte
ayudado. Mi nombre es Javier Vázquez. Hasta luego.